Hola traders, soy Alejandro, trader especialista en eurodólar de la comunidad de TradePeace. Y bueno, vengo a exponeros un poquito el resumen de esta semana y a daros una pequeña proyección para la semana que viene, ¿vale? Bueno, antes de nada voy a echar un vistazo rápido a las noticias, ¿vale? Como ya sabéis, yo no me preparo nada, entonces, bueno, a mí me gusta ver todo al día y todo, ¿vale? Segundito. Vale, perfecto. Bueno, ya vistas las noticias, esta semana tenemos una semana perfecta para poder operar tranquilamente y sin, y sin tener que pensar en qué noticias hay y todo, ¿vale? Solo habría un par de noticias de alto impacto esta semana, una el martes. Y bueno, antes de nada voy a deciros un poquito del tema del indicador, como hago siempre para la gente pues, que se pueda unir nueva. Yo al operar por sesiones y todo, o sea, yo opero la sesión de Nueva York, ¿no? Pero al hacer operativa pues con sesiones por manipulaciones y todo eso, me gusta mucho este indicador, ¿vale? Se llama Market Sessions by Leviathan y si lo queréis buscar está aquí, ¿vale? Es este Market Session by Leviathan el que pone EP en azul, ¿vale? Este indicador lo que hace es recuadrarte las sesiones para ubicarlas y tú que no tengas que estar mirando pues la hora constantemente de cuando empieza, por ejemplo, Nueva York o Londres y todo, ¿vale? Para que te ubiques, básicamente, para que os ubiquéis en la gráfica y no tengáis que estar pues mirando toda la hora y todo eso, ¿vale? Para ordenar un poquito nuestro sitio de trabajo. Bueno, vamos a empezar un poquito viendo lo que ha pasado estos días, ¿vale? Vamos a ver, bueno, esta semana. Vale. Bueno, empezando por el viernes comenté el viernes anterior, no este, ¿vale? El domingo pasado que realicé la proyección habíamos dicho que esto a mí me parecía un cambio estructural por lo que estaba pasando aquí, es decir, por este punto alto ya roto y todo, ¿vale? Pues este fue nuestro viernes, una reacción aquí en 4 horas en el order block, voy a quitar el indicador para que lo veáis bien. Básicamente esta fue la reacción que os estoy comentando en el order block de 4 horas que nos provocó ese cambio estructural en temporalidad diaria. Vale, ¿qué ha pasado el resto de los días de la semana? Bueno, yo comenté que esto era una zona de ineficiencia en el miércoles, ¿vale? En la sesión de control del miércoles. Estas zonas son muy buenas porque es un order block en quiebre o una zona de ineficiencia quebrando estructura, ¿vale? Son zonas muy fiables que podéis aprovechar pues, para poner operaciones, pero también avisé de que el jueves y el viernes había fundamentales, es decir, noticias de alto impacto y que la proyección principal pues era alcista, obviamente, una reacción aquí y a seguir subiendo, ¿vale? Pero esas noticias, como son en su mayoría impredecibles muchas veces, nos han movido el mercado otra vez a estos puntos bajos. Entonces, lo que ha pasado esta semana ha sido que se nos ha formado un punto fuerte aquí, una distribución alcista, y en lugar de haber un retroceso y una continuación, ha habido otro cambio. ¿Qué me indica a mí este cambio? Bueno, en temporalidad diaria, para mí, estas formaciones, ya comenté en el resumen, en el resumen anterior del domingo anterior, comenté que esto a mí me parecía una manipulación. ¿Por qué? Porque veníamos de una distribución bajista, otro punto más bajo, y el siguiente nos quiebra estructura. Y seguimos subiendo, ¿vale? Este tipo de formaciones, que también lo podemos llamar hombros, cabeza, hombros, pero bueno, también se llaman manipulación en este caso, de bajos. ¿Vale? Este tipo de formaciones nos hacen ver una alta probabilidad de cambio de estructura, ¿vale? En el mercado. Y aquí es justo lo que pasó, pero aquí también ha pasado lo mismo, pero para el lado contrario. Entonces, cuando esto pasa en el mercado, lo más conveniente es esperar a ver cómo se desarrolla todo y no tener una dirección predeterminada, ¿no? Es decir, sobre todo en temporalidad diaria. ¿Qué podemos ver en temporalidades más pequeñas? Ayer estaba viendo con un compañero que también está aprendiendo que en temporalidades más pequeñas podemos ver exactamente pues, lo que está pasando. Vale, las fundamentales del jueves y del viernes, de acuerdo, nos movieron el mercado quebrándonos estructura bastantes veces. Es decir, una aquí, ¿vale? Otra aquí y otra última confirmación aquí. ¿De acuerdo? Esos tres puntos rotos. Estos dos obviamente son para agarrar liquidez del mercado, pero este es un cambio estructural, aparte como una especie de cansancio del mercado, ¿no? De subir. Buscábamos un retroceso sobre esta zona de aquí, pero el mercado, en lugar de hacer un retroceso con la fundamental, nos rompió esa zona y nos rompió esta también. Hizo un retroceso haciendo un testeo, ¿no? A esta zona y siguió distribuyendo a la baja. A 4 horas
esto cambia por completo. Ya no vemos esa reacción en el order block de aquí. Joder, ahora. Ya no vemos esa reacción en el order block de aquí para seguir creciendo, sino que vemos otro tipo de formación distinta a diario, ¿vale? En este caso lo que estamos viendo pues, es una distribución bajista con un retroceso, una continuación de la distribución y si nos vamos a temporalidades más pequeñas podemos ver cómo la distribución continúa y esto forma lo que puede ser el siguiente retroceso. Entonces, últimamente digo mucho que hay que esperar a ver cómo se desarrolla el lunes, ¿no? Para ver cómo actúa el mercado. Y aquí hoy, por desgracia, vuelvo a decir lo mismo. En este escenario no hay mucha información. Es decir, si esto ocurriera un martes o un miércoles, yo os diría que puede ser que llegue a manipular estos altos para seguir distribuyendo, o puede ser que reaccione este order para seguir distribuyendo abajo. Pero cuando esto se nos queda así un viernes, hay que esperar un poco para que Sydney y Tokio determinen la dirección del mercado. ¿De acuerdo? Yo así a priori os puedo decir que el mercado está actuando en tendencia bajista, realizando retrocesos y expansiones, ¿vale? Y podría decir perfectamente que el mercado va a buscar estos puntos. ¿Por qué? Porque ha distribuido por debajo de este, ha distribuido por debajo de este y todavía no ha distribuido por debajo de este. Y si algo he aprendido en todo este tiempo por mentores y por experiencia propia en el mercado es que el mercado siempre distribuye. Siempre, el mercado de Forex siempre va a buscar una distribución. Este movimiento de aquí perfectamente podía haber parado y haber hecho un cambio estructural, pero decidió seguir bajando, perdón, con bastante volumen. Entonces, espero que el lunes tengamos una distribución por debajo de estos lows de aquí. ¿De acuerdo? Si el mercado en este punto de aquí nos hace una reversión y va subiendo, pues perfecto, ¿no? Distribuiríamos por encima de aquí, por encima de este y por encima de este. Si el mercado distribuye aquí y decide seguir continuando, nuestro siguiente punto sería este. Y así sucesivamente. Eso sería la probabilidad más alta, ¿no? Que el mercado llegara a buscar este punto de aquí y una vez llegara a este punto se diera la vuelta. Eso en cuanto a la proyección. Tampoco hay mucho más que decir que haya pasado el jueves y el viernes, salvo que nos rompió la estructura realizando estos movimientos con las fundamentales, ¿vale? Y nos quebró un poquito los esquemas que veníamos planteando de posiciones en largo, ¿de acuerdo? Ahora ha cambiado totalmente el cuento y estamos en corto, ¿vale? De momento, todo apunta a que el mercado va a seguir distribuyendo a la baja. De momento, la probabilidad más alta es esa, a no ser que llegue Sydney o Tokio y empiece un cambio estructural que sería aproximadamente pues este movimiento de aquí. Sydney puede hacer una pequeña consolidación, manipular bajos y expandir al alza, ¿vale? Ese sería un escenario perfectamente posible, pero es menos probable que esto ocurra, ¿vale? Ya que el mercado, hay órdenes que todavía están distribuyendo por abajo y hacia abajo que no han llegado a distribuir por debajo del low que nos toca. Y Forex siempre distribuye, esa ley grabada a fuego siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué espero para el lunes? Espero una pequeña consolidación de Sydney, una pequeña manipulación de altos y una distribución por debajo de estos bajos. Y ya después podríamos estar mirando un quiebre estructural. Pero después de que ocurriera eso, ¿de acuerdo? Hola, Johnny. Se ha conectado otra persona más. Nada, que estaba comentando un poquito la proyección para esta semana, ¿no? Lo que ya hablamos tú y yo ayer, que en base a este análisis el precio podía seguir bajando o quedarse aquí, ¿vale? Y bueno, continúo. Esta sería la opción que más me convence, ¿vale? Este tipo de distribución. ¿Por qué? Porque el precio aquí en temporalidad diaria ha llegado ya a distribuir por debajo de estos puntos. Entonces, si aplicamos estos conceptos de temporalidades menores a temporalidades mayores, teniendo en cuenta que el mercado es fractal, ¿vale? Pues podemos intuir que esto de aquí, lo voy a marcar, podemos intuir que esto de aquí, al ya haber distribuido y haber generado esta expansión alcista, puede que nos lleve a realizar un retroceso hasta aquí arriba, ¿vale? Hasta estos puntos de aquí, este o este, inclusive este, ¿vale? ¿En qué me baso esa opinión? Yo sé que el mercado apunta bastante bajista, ¿vale? Pero bueno, si algo, si algo les digo a la gente que aprende conmigo y todo eso es que si no encontramos soluciones en temporalidad semanal, o sea, en temporalidad diaria, miremos temporalidad de 4 horas y temporalidad semanal.
En este caso, aquí, el mercado ya venía diciendo hace tiempo que lleva demasiados días distribuyendo de manera constante a la baja. Entonces habría que tener en cuenta que el mercado pudiera realizar un cambio estructural en temporalidad diaria, que ya lo ha hecho y ha habido esta manipulación de altos con una posterior distribución. Por eso vamos a ver qué ocurre el lunes en concreto para ver si el mercado quiere distribuir por debajo de este low, y en temporalidad de 4 horas vamos a verlo más claro que en temporalidad diaria. Aquí, por ejemplo, así a grosso modo estoy viendo una especie porque no es, no es de libro, ¿no? Este hombro, cabeza, hombro, pero bueno, está, ¿vale? Está y encima está confirmado. Entonces, el lunes tendría paciencia para ver si el precio distribuye por debajo de este punto, ¿vale? O directamente nos hace un quiebre estructural y nos reacciona otra vez en el mismo orden bloque anterior. Puede pasar también. Pero bueno, yo el lunes y el martes en concreto espero una distribución por debajo de estos puntos que me juegue un poco el precio aquí y ya me quiebre y quiera seguir subiendo. ¿De acuerdo? Ese sería lo que espero para estos primeros días hasta el miércoles. El miércoles ya tendríamos la sesión de control y pues miraremos un poquito cómo se ha desarrollado el mercado y todo. De momento me molesta un poco tener que decir casi todos los domingos que esperemos al lunes a ver qué ocurre, pero es que el mercado últimamente los viernes está cerrando en puntos donde hay poca información. Es decir, aquí el mercado nos ha cerrado a medio distribuir, es decir, con intenciones de bajar hasta aquí, pero sin hacerlo. Entonces, yo sé que casi todos los domingos digo que hay que esperar al lunes y todo eso, pero porque el mercado no cierra en estas posiciones de aquí, ¿de acuerdo? Sí que puedo interpretar y puedo decir que a medio plazo el mercado probablemente quiera buscar estas zonas, porque tiene que hacerlo. Es decir, tenemos aquí la temporalidad semanal con demasiada liquidez entre medias. Sí es verdad que no hay tantos imbalances, pero el mercado tiene que empezar a hacer un movimiento de retroceso un poco mayor. ¿Qué podemos tener esta semana? A ver, la probabilidad esta semana de que haya un engolfing alcista en temporalidad semanal es complicada, ¿vale? Pero puede también ocurrir. Podemos encontrarnos una vela similar a esta, ¿vale? Pero que no sea alcista, sino que sea bajista. Lo que nos han enseñado siempre en análisis técnico, ¿vale? Es a interpretar estas cosas como martillo alcista, ¿no? Inverso, o en este caso, por ejemplo, como martillo bajista. Inverso también, otro martillo alcista, por ejemplo, este martillo alcista. Entonces, cuando uno ya lleva tiempo operando, en este caso, este par, ya se da cuenta de que muchas de esas señales son situacionales y encima muchas veces realizan los movimientos contrarios a los que dice en el libro, ¿de acuerdo? La gran mayoría de las veces. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, aquí esto sería un martillo que podría ser perfectamente alcista también si hubiera sido verde, pero en este caso, en velas como estas, a mí muchas veces lo que me dice el mercado es una continuación, ¿vale? Si esta vela hubiera sido bajista, es decir, hubiera tenido el cuerpo en rojo en lugar de en verde, probablemente me hubiera planteado, es como tipo esta, probablemente me hubiera planteado una reversión del mercado, ¿de acuerdo? Pero al haber visto muchas veces que estas velas no se cumplen, pues uno ya empieza a generar su propia opinión sobre estas velas. Entonces, a mí esto lo que me dice básicamente es que el precio ha intentado subir, o sea, así dicho de manera técnica, ya que estamos en temporalidad semanal, ¿vale? Por debajo de temporalidad de una hora no me vais a ver nunca aplicar el análisis técnico, ¿vale? Pero en temporalidad semanal, por ejemplo, sí. Visto esto de aquí y visto cómo ha cerrado esta semana, la verdad es que mi cabeza está en una probabilidad más alta en corto, ¿de acuerdo? Por cómo ha cerrado esto. Si esta semana o estos días el mercado me empieza a dar indicios de que el precio quiere volver a subir, perfecto. Pero durante esta semana sí que es verdad que esperaría una distribución por debajo de estos puntos, ¿de acuerdo? Por debajo de este punto en concreto. Una vez distribuya por ahí el mercado, tenemos que estar atentos a ver a ver qué movimiento realiza y mirar en 4 horas a ver qué reacciones hace el precio y dónde las hace. Importante. ¿Vale? Luego ya a una hora, quien vaya a operar directamente una sesión, quien no opere en swing,
a una hora ya esperamos ciertas manipulaciones y todo. Por ejemplo, el lunes, obviamente, el lunes estos saltos de aquí se van a manipular 100%, o sea, eso seguro, estos saltos. Ya veremos si el precio quiere quebrar estructura yendo al alza o directamente nos manipula, como he comentado. Baja un poco, nos manipula estos saltos para agarrar liquidez y nos distribuye a la baja. Sigue distribuyendo a la baja con sus retrocesos pertinentes y todo, hasta que llega un punto en el que ya aquí para distribuir. Esa sería, eh, pues con lo que el esquema que os he comentado antes y con este movimiento, esa sería mi interpretación del mercado para esta semana. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se mueve, sobre todo muy atentos a ver cómo abre el mercado en Sydney y Tokio, a ver lo que realiza, para luego en Londres esperar una distribución hacia el punto más probable, ¿vale? Y luego en Nueva York, pues lo de siempre. En Nueva York, el 70% de las veces o incluso más realiza una reversión sobre Londres, ¿vale? Luego hay otras veces que continúa en Londres. Pero bueno, por ejemplo, si vamos aquí a mirar para los que estáis sobre todo aprendiendo, aquí Nueva York, reversión. Aquí, por ejemplo, pequeña reversión. Este día yo aproveché una posición bajista a pesar que el mercado estaba alcista. Por ejemplo, estos días también reversión. Este día de aquí también reversión. Nueva York el 70% o incluso el 80% de las veces va a realizar una reversión, excepto veis días como estos, pero este día también Nueva York hizo una continuación, pero luego una reversión. Es decir, Nueva York es muchas veces una entidad completamente distinta a Londres, ¿vale? Entonces, bueno. Espero haberos podido ayudar un poquito a aclarar la vista para esta semana y pues bueno, espero que tengáis un buen lunes, martes y miércoles de trading. El trading tendremos, o sea, el miércoles tendremos una sesión de control para ver cómo se ha desarrollado el mercado y bueno, espero que tengáis una buena semana, ¿vale? Con esto me despido, traders.